El 5 de febrero, la iglesia recuerda a Santa Águeda. Si deseas información acerca de ella, puedes entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Marcos 6, 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. En el pasaje anterior vimos que, aprovechando la ausencia de los discípulos que habían partido a anunciar la buena noticia por los pueblitos de Galilea, Marcos nos narró la historia de la muerte de Juan el Bautista. Hoy, Marcos nos relata el regreso de los 12. Después de su recorrido por diversos pueblos de la región, los 12 volvieron a contarle a Jesús cómo les había ido en su anuncio de la pronta venida del reinado de Dios. Y podemos imaginar que les habrá dado mucho gusto volverse a ver. El clima del encuentro debió ser de alegría y contento, no solo por los buenos frutos conseguidos, sino también por volverse a ver de nuevo con Jesús. Dice el texto que le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús los había enviado con el encargo de cambiar el corazón de la gente y convertir a todos hacia Dios, expulsando demonios y curando enfermos, mediante el testimonio de una vida austera y entregada. Y los había enviado indicándoles que en ese trabajo tenían que confiar completamente en Dios, depender de Él y ponerse plenamente en sus manos. Entonces, al regresar, los apóstoles compartieron sus experiencias, anécdotas y resultados, pero de manera particular compartieron lo que habían hecho y enseñado. Lo que habían hecho se refiere aquí a las curaciones realizadas y a los demonios expulsados, pero también se refiere al testimonio de vida y al buen ejemplo de su modo de proceder. Pues si uno no vive rectamente, cualquier cosa que enseñe carece de autoridad. Y lo que habían enseñado se refiere aquí a lo que dijeron para que la gente cambie de vida y se vuelva hacia Dios. Esta enseñanza queda refrendada por la manera de vivir de los discípulos. Los 12, pues, anunciaron el reinado de Dios y enseñaron el camino de Jesús, que es el camino cristiano. Es decir, ese modo de vivir que pone a Dios al centro de todo, pues esto es lo que ellos habían aprendido de Jesús. Además, debieron enseñar que si vivimos de la manera como Jesús propone, venceremos al mal, nos curaremos y alcanzaremos la felicidad y la vida. Bueno, pues durante el tiempo en que estuvieron en camino, el trabajo debió haber sido agotador y probablemente regresaron muy cansados. Así es que, contentos por los resultados obtenidos, Jesús los invitó a descansar. Dice el texto que les dijo: «Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco». Jesús los invitó a ir a un lugar apartado porque dice el texto que eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Este verso nos da una idea de la actividad frenética que rodeó a Jesús y a los suyos, al extremo de que no les quedaba tiempo ni para comer. Si bien sus discípulos se merecían un descanso, la demanda de la gente era tal que no pudieron descansar en el lugar, que parece que era Cafarnaúm. Por tanto, Jesús decide alejarse de allí para poder descansar un poco y reparar fuerzas. Es decir, para compartir en paz las experiencias vividas y disfrutar de la profunda alegría que da el anuncio de la buena noticia. Y como quedándose en Cafarnaúm esto les hubiese resultado imposible, Jesús los invita a ir a un lugar donde nadie los distraiga. Este gesto de Jesús nos lleva a reflexionar en la conveniencia del descanso y considerar lo importante que es cortar con las actividades ordinarias
y tomar algún momento de vacaciones para liberarse del estrés y de la presión cotidiana. De lo contrario, nuestro cuerpo físico y psicológico no estarán bien, y en consecuencia, nuestro cuerpo espiritual tampoco. Y si queremos ayudar a Dios a reinar, hay que estar también físicamente bien. Y entonces partieron en la barca de paseo, pero solo ellos. Sin embargo, dice el texto que la gente los vio marcharse. Se dio cuenta de que Jesús y los suyos se iban de paseo a descansar. Ya que la gente se siente desamparada sin Jesús y los suyos, y por eso, cuando parten, los siguen. Dice el texto que de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio. Lo más probable es que este verso sea un modo de hablar de Marcos para expresar el sentir de la gente, pues que los hayan seguido de todas las ciudades parece muy poco probable. Es como si de todas las ciudades se hubiesen enterado en ese momento que ellos se iban de paseo. Más bien se trata de una nota catequética de Marcos para subrayar la acogida y el entusiasmo general que produjo la buena noticia de Jesús. Pero además dice el texto que la gente llegó al lugar antes que ellos. Esto también resulta muy poco probable, pues mucho más rápido se cruza el lago en barco que si se lo rodea a pie. Con esta imagen parece que Marcos busca resaltar el hondo deseo de la gente de buscar a Jesús y estar con él y los suyos, y expresa la ansiedad de la gente y su deseo por aprender el camino que lleva a Dios, diciéndonos que fueron corriendo y a pie y llegaron antes que ellos. Lo cierto es que la gente se encontraba y se encuentra muy necesitada de Dios, y está dispuesta a hacer cualquier cosa a fin de satisfacer su hambre de Dios, su necesidad de orientación y su avidez por encontrarle sentido a la vida. Y entonces dice el texto que al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Jesús había elegido un lugar apartado y solitario para descansar, pero su sorpresa fue encontrarse con muchos que los habían seguido y que los estaban esperando. Gente desesperada, desorientada, confundida, como sucede con las ovejas que no tienen pastor, perdidas como si estuviesen en medio de la neblina. Vio pues gente arrastrada por una vida que parece no tener sentido y en donde hacia adelante solo hay oscuridad. Vio gente que toma malas decisiones y entonces se pierde y echa a perder su vida. Vio la necesidad de vivir la vida con esperanza, la necesidad de consuelo, la urgencia que tiene la gente de ser escuchada, de sentir una palabra de aliento. La situación de la gente fue tal que conmovió a Jesús. Se le revolvieron las entrañas, se le agarrotó el corazón. En la mentalidad judía, el centro de los sentimientos se encuentra en el vientre, en las entrañas. Y sintió compasión de ellos. Como resultado, Jesús abandonó su proyecto de un paseo privado y se dedicó a enseñarles. Ya no le interesaba descansar. Era demasiado lo que había que hacer y la necesidad de la gente no lo permitía. Sucede que hay situaciones en las que por un mayor bien es necesario cambiar de planes y renunciar incluso a lo que nos conviene por mejor ayudar. Y dice el texto que se puso a enseñarles con calma muchas cosas. A enseñarles que la vida tiene sentido, que es bonita y que vale la pena vivirla, y que es posible ser felices aquí y ahora. Enseñarles que para alcanzar la felicidad hay que vivir su camino. Enseñarles que su camino exige que Dios sea el centro de todo. Enseñarles que lo mejor que nos puede pasar es que Dios reine. Y enseñarles que para que Él reine debemos jugarnos la vida eligiendo siempre la alternativa en donde está la verdad, la justicia y la vida. Y que nos la jugamos en las pequeñas decisiones ordinarias de la vida. Para bien, si servimos, si somos honestos, si damos una mano y actuamos rectamente. O para mal, si nos aprovechamos de los demás, buscando nuestra conveniencia, abusando, mintiendo. Es decir, hay que enseñarles que hay que procurar que Dios reine
viviendo una vida recta. Que si vivimos así, seremos profundamente felices y después viviremos para siempre. En conclusión, los invito a considerar que así como le sucedió a Jesús, la necesidad de la gente es la que nos debe mover a querer ayudar y a desear trabajar para que Dios reine. Todos, hombres, mujeres, casados, solteros, jóvenes, adultos, deben sentir el llamado de Jesús a dar una mano a los más necesitados. Pero quienes aún no han decidido sus vidas, deberían también plantearse la posibilidad de elegir la vida religiosa o sacerdotal como un excelente medio para ayudar a Dios a reinar. Pidámosle pues a Dios ser capaces de dejar de lado nuestros gustos e intereses y elegir lo que sea mayor gloria y alabanza suya. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.